¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Finet Talks. En este caso, una entrevista sobre China. ¿Qué está pasando en China? Que sabemos que estáis un poco, pues bueno, con ciertas dudas sobre la región, sobre este 2022. Y bueno, para resolver todas estas dudas, pues hemos traído a todo un experto, a Óscar Esteban, director de ventas de Fidelity International para España y Portugal. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Te hemos traído un tema, bueno, una pelota compleja, también te Sí, digo. sí, sí. Bueno, antes de nada me gustaría recordaros que tenemos el Asia Road Show 2022 que hizo Fidelity International. Muy recomendable, la verdad, lo tenemos por el canal de Finet, lo vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo del podcast, el enlace para que le echéis un ojo y ahí vais a ver la posición que tiene Fidelity al completo, porque la verdad es que estuvo bastante completito. Ujú. Estuve echando un ojillo, no sé qué valoración tenéis acerca Pues mira, del una, eventillo. una valoración muy positiva, y no solo por parte de las personas que trabajamos en Fidelity, sino sobre todo por parte de los clientes que asistieron o lo vieron a través de Finet. Porque es verdad que dimos una visión amplia de lo que es la región asiática y después nos centramos mucho también en la región de China y en el país de China, todo el tema relacionado con el consumo, que tantas incertidumbres y tantas cuestiones están ocasionando, como es el caso de estar aquí hoy. Pues a ver, básicamente hemos aprovechado un poco el tema de la revalidación Ujú. del mandato de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista Chino. Y claro, surgen ciertas dudas de qué va a suceder a partir de ahora con el tema sobre todo, primero, de las políticas de COVID cero, si se Ujú. pueden relajar o no, y sobre todo también esa inseguridad que tiene un poco quizás el inversor de decir, va a poder relajar, se va a relajar este intervencionismo que hemos visto en estos últimos años o no. ¿Cómo lo veis desde Fidelity? Bueno, desde Fidelity, si ponemos a analizar punto por punto, primero política COVID cero, es verdad que nosotros a principios de año considerábamos que este congreso del Partido Comunista Chino se anunciaría el final de la política COVID cero por parte de Xi Jinping, pero nuestro punto de vista actual es que no se va a anunciar todavía. Sí que es verdad que se van a tomar medidas o se van a anunciar medidas que relajen algo esa política de COVID cero, porque es verdad que el gobierno chino es consciente del daño al crecimiento del Producto Interior Bruto que está aconteciendo esta política en China. También hay que señalar que ya están habiendo ciertas medidas de relajación en algunas, lo que es la China central, también en Hong Kong. Prácticamente las políticas de COVID cero han desaparecido, hay muy pocas medidas actualmente, pero lo que el gobierno chino no quiere es que estamos entrando ya en invierno, estamos entrando ya al próximo año, año nuevo, etcétera, etcétera. Va a haber muchos desplazamientos de muchos chinos y lo que no quiere es que haya otro rebrote por este invierno que entramos. Por eso, desde el punto de vista de Fidelity, consideramos que el final de la política COVID cero por parte del gobierno chino se establecerá a partir de marzo de 2023, cuando ya entremos en la primavera. Y con respecto al segundo punto del tema del regulatorio que hemos vivido en el año 2021, a partir de verano hasta estas fechas, comentar que desde nuestro punto de vista la regulación del gobierno chino en los mercados y en el sector privado y público también es un común denominador, es algo que suele ocurrir con mayor o menor impacto, es verdad, pero ha ocurrido en años anteriores. Lo que ocurrió en verano del 2021 fue que ahí realmente el gobierno chino se dio cuenta de que quería crecer desde un punto de vista más estable, crecer sin tantas diferencias desde el punto de vista de clases sociales, y por eso tenía que acometer una serie de regulaciones, una serie de legislaciones en muchos sectores que predominaban en el crecimiento de la economía china. Sectores como el tecnológico, sectores como el sanitario, sectores como el de la educación, sectores como el del consumo. Y fueron bastantes leyes, bastantes normativas regulatorias que impactaron de forma negativa en el inversor internacional y también en el inversor chino, e hicieron que muchas de esas compañías de esos sectores tuviesen un comportamiento tan negativo en el segundo semestre del año 2021 y que ha seguido a raíz de lo que es la política COVID cero que tenemos en China. Pero desde nuestro punto de vista no es más que un paso atrás para dar un gran impulso hacia adelante y poder establecer
unas medidas, unos ferrocarriles, unas vías en las cuales la nueva economía china, basada en el consumo, basada en la tecnología, basada en esa igualdad que quiere hacer el gobierno chino, puedan estar establecidas y no haya necesidad de incrementar esa regulación a futuro si ya tienes tú preestablecido unas normas de circulación. Para esto comentar también que estamos hablando del sector tecnológico, en los países desarrollados se necesita todavía desarrollar nueva regulación dentro del sector tecnológico ante nuevas tecnologías que se están empezando a aparecer en el mercado y que todavía no están reguladas. Vale, claro, ahora mismo muchos de los que nos están escuchando se estarán preguntando cómo es posible intentar mantener una política de COVID cero y a la vez estar con los grandes paquetes de estímulos y con las bajadas de tipos, que son prácticamente de los 4 o 5 países en el mundo que lo están haciendo. ¿Cómo se conjuga eso? Y si veis que el consumo allí en China está respondiendo a este tipo de estímulos o hay salida a esto, ¿cómo se conjuga? Bueno, lo primero es lo que tú has comentado. Dices, uno de los pocos países. Yo creo que es el único que está haciendo las dos cosas, que es política monetaria y política fiscal expansiva, de reactivación económica. Ya empezaron con esa política fiscal expansiva a principios de año para reactivar el crecimiento. Valga decir que en el año 2020, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19 muy latente en todo el mundo y en la cual los bancos centrales empezaron a bajar tipos de interés, empezaron a inyectar dinero a la economía y empezaron a hacer los gobiernos estímulos fiscales, el gobierno chino apenas hizo nada de eso. Fue a la contraria que el resto de los países, porque no lo necesitaba. Tenía un crecimiento sostenible, hicieron unas medidas muy agresivas desde el punto de vista de confinamiento y salieron antes de lo que es la crisis del COVID-19 en el año 2020. Ahora lo que tenían era una cierta preocupación por parte del que iba a ser el crecimiento a futuro de cara a este año 2020, derivado de toda la regulación que habían tenido y de la caída en los mercados financieros, y por eso implementaron estas medidas de estímulo de crecimiento, que se han añadido a estas medidas también medidas de estímulo de política monetaria, cosa que antes no había ocurrido. Y no es más que darse cuenta que obviamente esa política de COVID cero que han tenido actualmente ha mermado mucho el crecimiento en la economía china. Ellos son pro crecimiento puro y duro, y eso es una realidad a lo largo de toda su existencia y sobre todo en la economía moderna se ha visto y se ha reflejado, y por eso han hecho estas políticas de crecimiento vía política fiscal y vía política monetaria. ¿Esto ha impactado al consumidor? Todavía no, porque el consumidor, vamos a ser realistas, viene de una época en la cual han estado encerrados en sus casas, no les han permitido salir y todavía hay bastantes restricciones, con lo cual esos consumidores no están pudiendo beneficiarse todavía de todo lo que está pasando. Claro, es una de cal y una de arena. Correcto. Es complejo. Pero es verdad que estas políticas monetarias, estas políticas fiscales se tienen que ver a 3, 6 meses o 12 meses vista. Y desde nuestro punto de vista, a esos 3, 6 y 12 meses vista se van a ver como van a ser buenas políticas para reactivar el crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso del consumidor chino, no puede viajar fuera de China actualmente. Y lo que están buscando es ciudades o pueblos o regiones alrededor de sus zonas donde viven para poder tener turismo. Con lo cual, el turismo interno sí se ha reactivado en alguna medida de lo posible. Y hay otras medidas relacionadas con el consumo online que tienen datos fuertes, pero es verdad que actualmente en el conjunto del consumo todavía el consumidor se siente algo dubitativo por esta política de COVID cero que apenas están empezando a salir. Claro, y también lo estamos viendo, no el tema del consumo, de que todavía no se ha terminado de reactivar, sino directamente en los mercados. O sea, yo te traslado una preocupación personal. Yo tengo varios fondos que invierten en China y digo, si están intentando reactivar la economía, si están bajando tipos, cuando se supone que cuando se suben en mercados más sensibles, se están bajando. ¿Por qué no lo estoy viendo yo en mi cartera, en mi fondo, en mis inversiones? ¿Qué está pasando? Y si a raíz de estas posibles caídas estáis viendo ciertas oportunidades al respecto. Son dos preguntas un poco diferenciadas, pero me gustaría que intentar resumir cuál es vuestra visión ahí. Bueno, nuestra primera visión al respecto de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto sigue cayendo a pesar de esas medidas de estímulos, etcétera? Es que estamos en un contexto global
de recesión a nivel mundial que está a las puertas en Estados Unidos, en Europa, y ese contexto tan complicado desde el punto de vista macroeconómico también impacta en el inversor institucional. El inversor institucional actualmente está en un modo de risk off. No está invirtiendo actualmente, está ahora mismo en liquidez. Y también la incertidumbre geopolítica que se ha originado con todo el tema relacionado con lo de Rusia y Ucrania, también todo el tema relacionado con lo de China y Taiwán y todo eso, hace que, y las políticas regulatorias que se vivieron en el año 2021, ha hecho primero que en el año 2021 cayesen de una forma muy agresiva las compañías que a futuro van a crecer vía consumo, vía tecnología, y también, derivada de la política de COVID, de lo que ha pasado con el COVID-0 este año, esas mismas compañías que están enfocadas en lo que es tecnología, en lo que es consumo, también han caído de pleno. Desde nuestro punto de vista, esto, insisto, está relacionado con la volatilidad que estamos viendo en los mercados, con la pesadumbrez que tiene el inversor a nivel general. Todos estamos en un modo risk-off porque no dejamos de ver noticias negativas, pero precisamente, y respondiendo a tu segunda pregunta, creemos que estamos encontrando muy buenas oportunidades en muchas de esas compañías cuyas estrategias de crecimiento a largo plazo apenas están intactas, relacionadas con el consumo, relacionadas con la tecnología, relacionadas incluso con todo el tema relacionado con la política de reducción de CO2, que ahora tienes unas valoraciones que no tenías hace un año y medio. Y que estamos viendo cómo cuando el mercado vuelva otra vez a sentarse, vuelva a asumir que lo peor ya ha pasado y que tenemos un horizonte de inversión, un horizonte más tranquilo, más halagüeño, probablemente la región china y la región asiática detrás van a ser los primeros que van a salir de toda esta volatilidad que estamos viendo en los mercados. Y claro, muchos de nuestros oyentes también habrán leído quizás algunas noticias acerca del mercado inmobiliario chino, de que está, pues, incluso esas noticias de los chinos están dejando de pagar sus hipotecas y demás. No sé qué veis, cómo lo estáis viendo ahí desde Fidelity, si estáis posicionados o no posicionados, o cómo veis si el mercado inmobiliario chino realmente tiene un problema o realmente no es lo que se está contando. O sea, no sé cuál es vuestra visión al respecto. Bueno, qué duda cabe que el sector inmobiliario en China es una parte muy importante de su crecimiento y por ende hay que tener monitorizado lo que está pasando en el sector inmobiliario. Nosotros ya veníamos durante mucho tiempo diciendo que el sector inmobiliario, obviamente, muchas de esas desarrolladores de promociones inmobiliarias estaban sobreapalancados, que el gobierno chino, de hecho, una de las políticas de la regulación que se hizo en el año pasado fue para tratar de reducir ese apalancamiento de esas compañías inmobiliarias. Y eso ha incidido en que, obviamente, los proyectos a futuro de nueva creación de viviendas, etcétera, etcétera, se hayan ralentizado, que las ventas de casas actualmente en lo que es el mercado chino hayan caído y sean uno de los peores años de ventas inmobiliarias. Y también te digo que la realidad es que lo que es el número de viviendas en casa, viviendas en China, está a unos niveles bajos. Es decir, lo que es el parque inmobiliario disponible está a unos niveles bajos. No hay tanto parque inmobiliario como se dice. Con lo cual, eso el gobierno chino es consciente. Por eso la política monetaria que ha empezado en verano a reactivar esa economía, a tratar de hacer que el inversor chino, o mejor dicho, hacer que los propietarios de las viviendas puedan hacer frente a esos pagos, y esas medidas probablemente vayan a continuar y vayan a mejorarse, ¿no? Con lo cual, es algo que hay que tener en cuenta. También el gobierno chino lo que está haciendo es localizar, por así decirlo, esos problemas inmobiliarios que puedan tener. Es decir, le está dejando a lo que son los gobiernos locales gestionar ese mercado inmobiliario para que en un momento determinado, si hay algún problema, no contagie al resto de la región y puedan, por así decirlo, aislarlo. Y en un momento determinado, si la compañía lo que tiene que hacer es, pues, oye, venderse, deshacerse de ellas y que otras compañías compren algunos paquetes, como lo ha hecho con otras compañías inmobiliarias en los últimos tiempos, también lo haga y no impacte al resto de mercado. Pero qué duda cabe que el mercado inmobiliario es algo que hay que monitorizar, hay que tener en cuenta, y por eso el gobierno tiene herramientas suficientes para poder incidir en ese mercado inmobiliario. Y bueno, ya te haré la última porque me tiraría que hablando contigo 2 horas, pero el podcast es limitadito, tenemos 45 minutos, de los cuales
la entrevista va en un bloquecito, entonces voy a intentar ser breve y vamos a intentar resumir. Para todos aquellos que tienen ciertas dudas sobre si invertir en China o no ahora mismo, por las dudas que estamos planteando y que nos está respondiendo, para los que creen que no es un país, quizás no es un país seguro para las inversiones, ¿qué les dirías a todos ellos? Porque hay muchos de ellos incluso que seguramente estén invertidos, quizás a lo mejor en algún fondo indexado, que ni siquiera está en China y es una región, si no de las más la más importante, de las más importantes del mundo. Entonces, ¿qué le decimos a toda esta gente que no, que no cree que deba estar invertida en China ahora mismo? Pues mira, te voy a dar los dos puntos. Desde el punto de vista de fundamentales macroeconómicos, China es el único país que ahora mismo está haciendo una política procíclica desde el punto de vista fiscal y monetario, cosa que ningún otro país potente en los países desarrollados está haciendo, al contrario. Está en otra fase del ciclo económico, en una fase del ciclo que en el momento en el cual estas tormentas empiecen a amainar, esa política monetaria, esa política fiscal van a reactivar lo que es la economía china. Punto uno. Desde un punto de vista estructural, está intacto aquello por lo cual China va a crecer en el futuro, que es todo lo relacionado con el consumo y todo lo relacionado con la tecnología. Estamos hablando que China son 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas que en la última década han experimentado un cambio radical en su modo de vida, de sus costumbres y su forma de consumir y su forma de relacionarse. Y todo ello está intacto, está ahí. Han incrementado sus ingresos. Esos ingresos van a destinarse a diferentes hábitos de consumo, diferentes a los que eran antes del consumo básico, sino consumo de segunda generación, consumo discrecional, consumo en tecnología. El gobierno chino ha implementado unas políticas de incentivos y de incremento de gasto en todo el tema de la tecnología, 5G, de conectividad, etcétera, etcétera, que está ahí y va a ser un potencial de crecimiento a futuro, siendo ellos poder hegemónico al respecto. Con lo cual, por fundamentales macroeconómicos, por fundamentales de tendencia estructural, eso está intacto. Si en añadidura vemos el tema técnico desde el punto de vista de qué soportes estamos ya a los niveles más bajos, en los cuales estamos comprando compañías a unas valoraciones muy baratas, la respuesta es, sin lugar a dudas, sí. Y en muchos casos, esta región está mucho más barata que en otras regiones del resto del mundo. Con lo cual, por estas dos vertientes, sí o sí, en una inversión a largo plazo, en la región de China y por ende en la región asiática, desde el punto de vista de Fidelity, es la inversión estratégica que deberíamos tener los inversores en nuestras carteras, teniendo en cuenta además que China, desde un punto de vista de crecimiento mundial, va a ser el mayor motor de crecimiento mundial junto con Estados Unidos e India en las próximas décadas. Bueno, y déjame que aproveche por último a preguntarte, porque en el Roadshow hablasteis no solo de China, hablasteis de un montón de otras regiones, entonces me gustaría saber vuestra visión acerca de otras regiones asiáticas, que no todo es China. ¿Cómo estáis? Tanto si unas donde estáis viendo mejores oportunidades y donde estáis viendo que quizás las oportunidades ya se han dado y estáis saliendo. No sé ¿qué opinión, pues mira, qué regiones habría ahí? Sí, pues para nosotros la región de Asia con China a la cabeza es una región que hay que estar. Hemos hablado mucho de China, no voy a volver a reiterarme al respecto. India, que ha tenido un muy buen comportamiento bursátil el año pasado y tiene mejor comportamiento bursátil este año con respecto a China, porque para nosotros es la China de hace 30 años. Es decir, tiene un potencial de crecimiento tan importante como lo tiene China, con una población muy alta, más de 1.000 millones de personas. Tiene una población con que tiene una población desde el punto de vista educacional, que están saliendo muchos licenciados, de valor añadido para lo que es el sector profesional, muy interesante, pero le limita el tema de la burocracia, cosa por la cual el gobierno de Modi, del señor Modi, en estos últimos años, ha tratado de incentivar la menor burocratización de lo que es el sistema indio. Y lo está consiguiendo poco a poco, con lo cual India para nosotros nos parece interesante. Es verdad que por valoraciones, con el buen comportamiento que tuvo en bolsa el año pasado, las valoraciones en algunos sectores determinados y algunas compañías ya son altas, pero analizando hay muy buenas oportunidades. Y después está la región ASEAN.
ASEAN estamos hablando de Indonesia. Indonesia que tiene una inversión del capital extranjero muy alto porque tiene unas posibilidades muy interesantes. Nos gusta bastante lo que es Indonesia, hay muchas compañías en Indonesia. Lo que Taiwán, es verdad que sus valoraciones son muy altas, estamos hablando de semiconductores, la problemática que hay con los semiconductores es un potencial de crecimiento, eso sí, pero hay que saber analizar porque muchas de las compañías tienen unas valoraciones muy altas, pero tienes Filipinas, tienes Tailandia, tienes Vietnam, que son regiones que es verdad que por capitalización bursátil esas compañías tienen poca capitalización bursátil, tienen poco free float para poder invertir desde un punto de vista institucional, pero nos parecen muy interesantes. Tenemos que tener en cuenta que esos 5 o 6 países que he comentado tienen una población conjunta muy similar o casi igual a lo que es India y lo que es China. Con lo cual estamos hablando de una región en plena ebullición, en crecimiento, centrado en el consumo, centrado en la tecnología, y van a ser el motor de crecimiento desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista económico. Joder, la verdad es que me han dado ganas de invitarte un par de veces más para hablar del de India y del de ASEAN, porque joder, es verdad que el de India es la China de hace 30 años, es bastante curioso y es verdad que nos fijamos poco porque básicamente por temas burocráticos, por temas tal. Pero la verdad es que es muy interesante, ha sido una charla, la verdad es que bastante edificante, hemos aprendido un montón. Muchas gracias, Óscar, por pasarte por el podcast de Finet Talks. A vosotros, encantado, cuando queráis volvemos a hablar de India, de ASEAN o de cualquier otra cosa. Perfecto. Y nada, vosotros pues lo de siempre, lo del me gusta, lo del suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast Finet Talks.